Hola, ¿qué tal? Paz y bien para todos. Los saluda Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, teólogo biblista. Aquí estamos nuevamente ahora para comentar el Evangelio correspondiente al sexto domingo del tiempo ordinario, 14 de febrero de 2021. Feliz día del amor y la amistad, que todos los días deberían de ser del amor y la amistad para los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Pero de manera especial hoy, feliz día para todos por este motivo. Y estaremos comentando el texto correspondiente a Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Como siempre, pueden encontrar el texto íntegro aquí debajo del video. ¿Ok? Comenzamos entonces. Vámonos con todo. Este pasaje es muy hermoso, pero al mismo tiempo es un pasaje muy retador. La buena noticia, el evangelio que Jesús comunica a la humanidad, es que Dios nunca margina a ninguna persona. Dios está siempre dispuesto a entrar en comunión con todos, sin importar su condición. Es la religión, la institución religiosa cuando muestra lo peor de sí, no Dios, la que divide a las personas entre puros e impuros, entre los que merecen y los que no merecen. ¿Sí? Sobre todo, los que merecen y no merecen algo de parte de Dios. Ya lo dirá y lo reconocerá finalmente Pedro en los Hechos de los Apóstoles cuando dice: Dios me ha mostrado que no se debe llamar profano o impuro a ningún ser humano. En Hechos 10:28. Y mis queridos hermanos y hermanas, este es el tema que nos presenta el evangelista Marcos en el episodio del leproso que la liturgia nos presenta en este domingo. Antes es preciso hacer una aclaración histórica. Es casi un consenso general entre los arqueólogos, antropólogos e historiadores del Medio Oriente antiguo que los judíos del Antiguo Testamento, de la Tanaj y del tiempo de Jesús no conocieron la lepra como la conocemos nosotros hoy. Para designar la lepra, los judíos utilizaban la palabra hebrea tzaraat, el cual es un término generalizado para referirse a diferentes tipos de enfermedades o infecciones en la piel con diversos grados de gravedad. Pero al parecer no coinciden con lo que nosotros conocemos hoy como la lepra, la llamada enfermedad del bacilo de Hansen. Entonces, por lo mismo, cuando en los evangelios se habla de lepra, tenemos que ser muy cuidadosos porque es casi seguro que se refiere a algunos de los diversos tipos de infecciones de la piel, pero no tal vez a la enfermedad del bacilo de Hansen, que es la lepra más deformante de todas, ¿ok? Simplemente un dato cultural, médico que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Lo importante es que el evangelista ha utilizado esta imagen del leproso, porque la lepra es una enfermedad profundamente deformante de la persona, para explicar la verdad profunda que nos quiere transmitir aquí en su evangelio, ¿ok? Veamos, dice el texto: se le acerca a Jesús un leproso. El personaje es anónimo, no tiene nombre. Cuando los evangelios un personaje es anónimo, significa que es un personaje simbólico, representativo, que vive una situación con la cual todos o cualquier persona nos podemos identificar. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la lepra era considerada fíjate nada más, un castigo de Dios por determinados pecados y prácticamente nadie se curaba de ella. En todo el Antiguo Testamento se narran solamente dos curaciones de lepra. Una, la de María, la hermana de Moisés, por obra de Dios mismo. Y la otra, por obra de Eliseo, que curó a Naamán, un extranjero y por lo tanto un pagano, un no perteneciente, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, debido a que, como ya dijimos, la lepra era considerada como un castigo de Dios por los pecados cometidos, nadie se compadecía de los leprosos. Y por lo mismo debían vivir marginados, alejados de los pueblos, ¿sí? Tal vez alguien por ahí les daba algo, ¿sí? Pero la situación en general era terrible porque vivían marginados, separados, alejados, excluidos de la comunidad. En la práctica, los leprosos eran como cadáveres vivientes. Nadie se les podía acercar y ellos no se pueden acercar a nadie. El capítulo 13 de Levítico, que se lee precisamente en la primera lectura de este domingo, contiene todas las regulaciones que los leprosos deben observar y cómo se debe proceder con ellos. Y aquí vemos, en el texto de hoy, que un leproso transgrede esta ley del Levítico, va hacia Jesús y le suplica de rodillas. Lo hace así
porque no sabe cuál será la reacción de Jesús. Le dice, si quieres, puedes, y atención aquí a la palabra, purificarme. Miremos con atención aquí. El leproso no pide ser curado, porque sabía que la lepra no se podía curar. Él pide ser purificado o limpiado. El evangelista pudo haber usado el verbo curar, que en griego se dice yacé, pero no lo hizo. En cambio, ha usado, y por 3 veces en esta perícopa, el verbo purificar, que se dice en griego katharizo, en los versos 40, 41 y 42. El leproso quiere ser purificado porque desea al menos volver a tener el contacto con la comunidad y con Dios. Así como está, ha perdido todo: la familia, los parientes, los amigos, por culpa de una religión implacable que le ha hecho creer que ha perdido también a Dios. Entonces se siente verdaderamente fracasado, abandonado, perdido, como muerto. El leproso es un marginado social y como tal no puede sobrevivir. Es como un condenado a muerte. Está claro, con el uso de este verbo, katharizo, está muy claro hacia dónde nos lleva el evangelista al repetirnos por 3 veces esta palabra. ¿Ok? Más que una curación física, de lo que se trata aquí es una purificación de algo más tremendo que la lepra física. Es la purificación de una lepra espiritual, llamémosle así, a falta de otra palabra. Una lepra producida por una religión alienante que le ha hecho creer a este hombre que Dios no lo ama, que Dios lo rechaza, que Dios no lo acepta. ¿Qué hace Jesús? Jesús se rebela contra esta ideología falsa sobre Dios. La próxima vez que Marcos utilice este verbo, katharizo, será cuando diga que Jesús ha declarado puros todos los alimentos, es decir, que todos los alimentos son aceptables porque no es de afuera lo que hace impuro al ser humano, sino las malas intenciones, deseos y acciones que salen del corazón, es decir, de dentro, de la persona misma, en Marcos 7:19. Entonces, el leproso pide al menos tener el contacto con Dios, porque una religión alienante lo ha puesto en una situación desesperada. Es un círculo vicioso. Mira, el sistema legalista religioso le ha dicho que es impuro, y el único que puede quitarle la impureza es Dios. Pero como él es impuro, no puede dirigirse a Dios, y por lo tanto, Dios no lo puede escuchar. Esa era la creencia. Y para hacer las cosas más difíciles, hay que recordar que en ese tiempo la gente pensaba que era Dios mismo quien enviaba tanto los bienes como los males. Era un Dios como que desde lo alto, literalmente, porque la gente pensaba que Dios estaba en lo alto, arriba, ¿no?, repartía a diestra y siniestra bendiciones y maldiciones, las cuales caían sobre la humanidad. Esta era otra doctrina más alimentada, promovida en parte por la ignorancia de la procedencia de las enfermedades y en parte por esta falsa teología de algunos líderes religiosos. Entonces, podemos imaginarnos que este hombre vive en la desesperación total. La reacción de Jesús hacia este hombre impuro es de compasión. La palabra compasión no significa un sentimiento bonito, no significa tener lástima por alguien, sino que indica una acción divina con la cual se restituye la vida a quien no la tiene. Así es, dice el texto, Jesús compadecido. Y atención aquí, esta es una de las palabras más hermosas de toda la Biblia. Y es un verbo muy difícil de pronunciar en griego, pero vale la pena que se lo aprendan. ¿Están listos? ¿Sí? El verbo tener compasión se dice en griego, splagnitzomai. ¿Sí? A ver, repitámoslo todos, splagnitzomai. Y splagnitzomai significa ser movido desde las entrañas, desde el vientre, desde las vísceras. ¿Sí? ¿Para qué? Para rescatar a alguien, para devolverle la vida a alguien. Es un verbo que utiliza una imagen física, corporal, ¿sí? Indica una conmoción interior ante la pequeñez y el dolor del ser humano. Splagnitzomai es el sentimiento
de una madre, como cuando ve que el hijo está en peligro y corre a salvarlo, se mueve desde adentro y se impulsa, ¿sí? Se lanza para salvarlo. Eso es lo que implica este verbo hermosísimo, ¿sí? Que se traduce al español como tener compasión, ¿ok? ¿Y de dónde viene esto? Fíjate, cuando el pueblo de Israel, allá en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel había roto el recién celebrado pacto de la alianza, Moisés sube al monte Sinaí buscando la compasión de Yahvé, porque Yahvé tiene compasión. El verbo en hebreo es rehem, ¿sí? Rehem. Yahvé es compasivo y la palabra compasivo en hebreo es rahum, ¿sí? Rahum. Y Moisés encuentra el rahum, la compasión de Yahvé. Dice en Éxodo 34, 6, Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento a la ira y abundante en amor y verdad, o en amor y en fidelidad. Esta misma compasión de Dios se manifiesta ahora en Jesús, a quien se le mueven las entrañas para sacar a este leproso de su condición, para devolverle la vida. Y esta conmoción interior, la compasión, fíjate muy bien, no se queda en un sentimiento bonito, viene seguida, acompañada por la acción concreta, el contacto físico, la palabra sanadora. Jesús nos está poniendo el ejemplo. Este splagnitzomai, esta compasión profunda expresada en gestos concretos de amor, debe ser el distintivo de quienes queremos ser sus discípulos. Sin splagnitzomai, sin esta compasión activa, sin esta compasión servicial, sin esta compasión amorosa, no se puede ser discípulos de Jesús. Muy atentos, ¿ok? Ahí está la lección para nosotros hoy. Jesús, continúa el texto, extendió su mano. Y esta expresión le imprime una tensión dramática al momento. El evangelista la ha tomado de la narración de las 10 plagas que aparecen en el libro del Éxodo, donde extender la mano es siempre una acción de Dios o de Moisés contra los enemigos de su pueblo para castigarlos. Entonces los lectores de aquel entonces, o los que estaban escuchando el evangelio en aquel entonces, probablemente pensaron, ¡caramba! Jesús está extendiendo su mano. ¿Cómo va a terminar el episodio? ¿Qué cosa va a hacer Jesús? ¿Acaso lo va a castigar? Sí, porque este hombre, sí, a la vista de todos, es un pecador que insiste en transgredir la ley, la Torá. Y entonces sucede lo impensable. Jesús extiende su mano y dice el texto, lo tocó. Lo tocó. No era necesario tocar al enfermo, ¿sí? En este caso, al leproso. ¿Cuántas veces los evangelistas nos presentan a Jesús curando solo con el poder de su palabra? Entonces, ¿por qué lo toca? Atención aquí, lo toca precisamente porque estaba prohibido por la ley. Porque Jesús va a demostrar que esas leyes, ¿sí?, que la religión había impuesto para dividir y condenar y para estigmatizar, no vienen de Dios, sino que son puros inventos de los hombres. ¿Y qué sucede? Le dijo, quiero. Queda purificado. Atención, la traducción no dice queda sanado, sino queda purificado. Aquí vuelve a aparecer el verbo catharizo, que ya vimos antes, ¿ok? Entonces, la voluntad de Dios es que se elimine toda impureza, es decir, toda marginación impuesta en su nombre sobre esta persona, cancelando así definitivamente la categoría de las impurezas. Para Dios no existen personas impuras, ¿sí? Queda purificado. Por haber tocado este hombre, Jesús transgrede la ley, la Torá, y a partir de ese momento, según esa ley, ritualmente, jurídicamente, Jesús se convierte en un impuro. Y al instante, dice el texto, le desapareció la lepra y quedó purificado. Por tercera vez aparece aquí el verbo catharizo, purificado. Pensemos, ¿qué méritos tenía el leproso para ser purificado? ¡Ninguno!
Ninguno. En vez de eso, el leproso había transgredido la ley al acercarse a este grupo de hombres, entre los cuales está Jesús, ¿sí?, que se consideran como puros. El evangelista está presentando nada más y nada menos que la novedad de Jesús. ¿Cuál es esta novedad? El amor de Dios no es concedido como premio a los méritos de las personas. Este leproso no tiene ningún mérito. El amor de Dios es concedido como respuesta a las necesidades del ser humano. No es verdad, como enseñaba y todavía a veces enseñan, ¿sí?, algunos en las instituciones religiosas, no es verdad que el ser humano debe purificarse para acercarse y acoger a Dios. Jesús aquí nos está diciendo que es exactamente lo contrario. Es acercándose a Dios y acogiendo a Dios como el ser humano se purifica, es decir, como el ser humano es capaz de entrar en comunión con Dios. De lo contrario, nunca se sale del círculo vicioso del alejamiento y del mérito. Así es tremendo este texto del Evangelio de hoy. Y de repente, ¿sí?, ahora continúa el texto, parece que Jesús inesperadamente cambia de humor. Dice, advirtiéndole severamente. El verbo que utiliza el evangelista no es advirtiéndole, sino reprendiéndole severamente. ¿Por qué Jesús hace esto? En todo caso, Jesús lo debió de haber reprendido antes, cuando este hombre pecador ha transgredido la ley y se le ha acercado, volviéndolo impuro. ¿Por qué lo reprende ahora? Lo reprende, fíjate, lo reprende por haber creído que Dios lo había excluido de su amor. Jesús invita constantemente a los que se encuentran con Él a pensar y decidir por sí mismos y no a seguir ciegamente lo que otros imponen en nombre de Dios o de la religión. Jesús tampoco quiere que se le siga ciegamente a Él, Les pone los criterios. El que quiera ser mi discípulo ya sabe lo que tiene que hacer. El que quiera es libre, es voluntario. Para seguir a Jesús, ¿sí?, se debe de pensar muy en serio, se debe de discernir y se debe de correr el riesgo y de tener el valor de pensar y de decidir por uno mismo. De lo contrario, el ser humano permanece infantilizado, domesticado, dominado, controlado y no crece ni se desarrolla en la medida de sus capacidades y posibilidades. El lenguaje de la bíblica, en el lenguaje bíblico, eso significa un hombre así es un hombre que no crece en justicia y en santidad, ¿sí? Entonces, Jesús fue un hombre plenamente libre, que decidió pensar y decidir por sí mismo, ¿sí? Y se atrevió a decir que no estaba de acuerdo con que un grupo de hombres manipularan a Dios en perjuicio del pueblo. Y por eso sus enemigos lo van a matar. Cuando uno lee con cuidado los evangelios, la pregunta no es ¿por qué mataron a Jesús? La pregunta es ¿cómo es que no lo mataron antes? ¿Cómo es que no lo mataron antes? Y se la pasa todo el tiempo corrigiendo lo que los líderes religiosos habían establecido como verdad. Continúa el texto. Y antes que yo lo diga, así como Jesús es libre, así quiere seres humanos libres que lo sigan y que lo amen en libertad. ¿Ok? Y al instante, dice el texto, fíjate lo que dice, lo echó fuera o lo expulsó. Es una expresión rara, ¿no? El verbo en griego aquí es ekbalo. Y esto es raro. ¿A dónde lo expulsó? ¿A dónde lo echó fuera? ¿Sí? El evangelista no nos ha dicho que estuvieran adentro de un lugar. Entonces, la clave para entender este verso la encontramos un poquito antes, en el verso 39, donde dice que Jesús predicaba en sus sinagogas, ¿sí?, la de los judíos, predicaba en sus sinagogas. Jesús está expulsando al ex leproso, ¿sí?, de la sinagoga, porque es ahí donde se enseñaba, ya decíamos antes, esta imagen terrible de un Dios que amenazaba, que castigaba y que alejaba a las personas de Él. Por eso Jesús lo reprende severamente, con la actitud que toma como cuando expulsa a los demonios, que ya dijimos antes, en los videos antes, chéquenlos.
que los demonios, ¿sí?, son el símbolo de una ideología religiosa falsa que oprime al ser humano y no lo deja vivir, ¿sí? También Jesús hará lo mismo, tendrá esta misma expresión de reprender severamente a Simón Pedro, ¿sí? Lo llama Satanás, ¿sí?, porque piensa con criterios falsos y no los de Dios. El fanatismo de las instituciones religiosas a veces hace creer a las personas que Dios las puede abandonar, que pueden estar lejos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir o hemos dicho a otros, esto te pasa por estar lejos de Dios, deberías acercarte a Dios, etcétera, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿qué enseñamos hoy sobre Dios, sobre la vida y sobre el ser humano? La predicación del Evangelio no puede consistir en enseñar repetidamente doctrinas desconectadas de la vida, desconectadas de las personas, doctrinas que someten a una violencia psicológica o incluso física. Al contrario, para que el Evangelio sea buena noticia portadora de vida, tiene que conectar con las alegrías, las esperanzas, los sufrimientos, los anhelos y los deseos más profundos del ser humano. Y eso solo se logra mediante signos concretos de amor, de compasión, de solidaridad, de ayuda, de servicio. Después Jesús le dice, mira, no digas nada a nadie, ¿sí?, porque antes debe tomar conciencia de lo que ha ocurrido. Y le dice, vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés. Atención aquí, es Moisés quien ha prescrito esto, no Dios. Por lo tanto, es una ley de hombres. Ya dije antes que la lepra es un término genérico con el cual se indicaban otras enfermedades de la piel o del cuero cabelludo, tal como aparece, decíamos, en el capítulo 13 del libro de Levítico. De estas enfermedades, seguramente sí había curación. Para poder reingresar en el pueblo donde se había vivido y en la familia, era necesario que el leproso se hiciera examinar por los sacerdotes y eran solamente ellos quienes podían certificar que la persona ya estaba curada, ya estaba sana, para volver a reintegrarse. Naturalmente, esta revisión no era gratis. Se debía pagar por ella 3 corderos o 1 si la persona era pobre. Y este es otro detalle interesante de algunos sistemas y prácticas religiosas, que el perdón o la reintegración, ¿sí?, a la iglesia se concede a cambio de algo, ¿sí? Desgraciadamente, a veces en dinero o en especie. ¿Cuántas veces no se ha abusado de esto en las comunidades eclesiales? Y estas prácticas son otras formas de violencia y dominación y deben de ser extirpadas de la comunidad cristiana si de verdad se quiere ser fiel al Evangelio. ¿Cuántas veces todavía se enseña, no? Estamos en tiempos de COVID, que si la persona no va a la iglesia, Dios la va a castigar, y es una pecadora y va a incurrir en condenación, y tantas tonterías, ejerciendo violencia sobre la gente. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Jesús aquí nos demuestra que el perdón de Dios, ¿sí?, es absolutamente, es decir, la declaración que hace Dios de que alguien es puro, ¿sí?, es absolutamente gratis. No se hace nada para merecerlo y no se debe nada para recibirlo, ¿sí? Jesús invita al exleproso a comparar dos estilos de Dios, 2 formas de Dios. El Dios de la casta sacerdotal, un Dios que abandona, que margina, que demanda todo el tiempo sacrificios y ofrendas que ya sabemos a dónde van a parar, ¿sí? Y el Dios amor, compasión de Jesús, cuyo amor, perdón y compasión son concedidos libremente, voluntariamente y sobre todo gratuita, generosa y abundantemente. De hecho, Jesús dice, vete y preséntate como testimonio, no por ellos, como dicen algunas traducciones, sino contra ellos. El evangelista se refiere aquí al libro del Deuteronomio, el capítulo 31, verso 26, en el cual Moisés dice, toma el libro de esta ley, ponlo al lado del arca de la alianza de Yahvé,
tu Dios, y ahí quedará como testimonio contra ti, como testimonio de la transgresión de la ley, de la voluntad de Dios, que es que todo ser humano tenga vida en abundancia. El ex leproso ha comprendido y no se va con los sacerdotes. Desobedece, ¿sí? Me encanta la figura del leproso aquí, ¿sí? De hecho dice, apenas salió, es decir, apenas abandona la sinagoga. Si ¿salió de dónde? Ya decíamos, ¿no? De la sinagoga. Apenas abandonó la sinagoga, símbolo de la institución que lo había hecho impuro y que lo tenía retenido como impuro. Dice, se puso a pregonar, y el verbo preciso es anunciar. En griego se dice kerizo, y este es el verbo que era usado en las primitivas comunidades cristianas para referirse a la acción de anunciar o proclamar el evangelio. Y dice también que el ex leproso se puso a divulgar la palabra, no la noticia, como dicen algunas traducciones, ¿sí? Sino la palabra, es decir, se pone a divulgar el mismo mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que divulga el leproso? ¿Qué es lo que anuncia el ex leproso? ¿Sí? Lo que anuncia no es tanto la noticia, la palabra de lo que ha ocurrido, sino que anuncia la novedad traída por Jesús que él ha experimentado directamente. Esto hay que decirlo otra vez. El leproso se pone a anunciar, a proclamar, a predicar, a esparcir, ¿sí? La novedad traída por Jesús que él ha experimentado directamente. ¿Cuál es esa? Que Dios no margina, que Dios no excluye, que no puede haber personas alejadas de Dios, sino que su amor es dirigido a todos, gratis, abundante, permanente. Este es el mensaje que el ex leproso va a testimoniar. El mensaje que el ex leproso está divulgando es que Dios no es como algunos sacerdotes y líderes religiosos del pueblo han enseñado y le han hecho creer al pueblo. Solo uno mismo, solo yo puedo excluirme voluntariamente del amor de Dios, ¿sí? Y aún así, Dios estará siempre ahí a la mano para recibirme si yo decido cambiar, si yo decido volver, ¿sí? A Él. De modo, continúa el texto, que ya no podía Jesús entrar abiertamente en ninguna ciudad, ¿sí? Por haber tocado al leproso, Jesús se ha convertido también en impuro. Y por lo tanto, como cualquier persona impura, no puede entrar públicamente, abiertamente en una ciudad, porque primero debía someterse a los ritos de purificación prescritos por la ley. Jesús, fíjate muy bien, qué lección tan importante nos da aquí Jesús. Jesús no teme volverse un impuro con tal de devolverle a este hombre, al leproso, la comunión con Dios. Jesús no tiene miedo de volverse un impuro con tal de devolverle al leproso la comunión con Dios. Para Jesús, el principal valor es el bien del ser humano. Por eso, cuando Jesús se encuentra ante la disyuntiva entre hacer el bien o cumplir la ley, Jesús nunca duda, siempre va a hacer el bien al ser humano. Preguntémonos, ¿es esta nuestra actitud? ¿Así nos comportamos nosotros? ¿O aún ponemos ciertas leyes de hombres, de seres humanos, por encima del bien del ser humano, con el pretexto de que han sido transmitidas en nombre de Dios? Pensemos en eso, ¿sí? Continúa el texto, dice que Jesús se quedaba a las afueras, exactamente como los leprosos, en los lugares desiertos, abandonados. Los lugares donde debían estar las personas impuras, según el Levítico, capítulo 13, verso 46, ¿sí? Ahí se tiene que quedar Jesús. Entonces, en este evangelio, Jesús nos invita a ser valientes y coherentes en la vivencia de la buena noticia. No es cierto que vivimos el evangelio si nos preocupa lo que piensen, opinen o digan los demás. Jesús no remedia las necesidades a distancia. Jesús se involucra plenamente, totalmente con los afectados y se convierte en un auténtico sacramento, es decir, en un signo sensible, visible, palpable, tangible, evidente del amor de Dios.
Así también, nosotros cristianos, ¿sí? Estamos llamados a ser personas que nos identifiquemos con el sufrimiento de los demás y que actuemos en la medida de nuestras posibilidades para aliviar ese sufrimiento. No estamos llamados a actuar desde la distancia, sino estamos llamados a involucrarnos, ¿sí? Lo más y lo mejor que podamos para aliviar cualquier tipo de sufrimiento que experimente el ser humano. Y no pensemos en los sufrimientos que están lejos, ¿sí? Pensemos a veces en aquellos que sufren al ladito de nosotros, cerca de nosotros, en nuestra propia casa, familia, comunidad eclesial, escuela, trabajo. Cada uno de nosotros sabemos. Entonces, así como ha venido el leproso, así, dice, acudían a él, a Jesús, de todas partes. Todas las personas que se han sentido marginadas, rechazadas, despreciadas, esas son las que acuden a Jesús. El Padre de Jesús es un Dios, ¿sí? Fíjate qué interesante, porque splagetsomai es un verbo que se aplica sobre todo a las mujeres. El Dios de Jesús es un Padre con sentimientos de una madre. Qué bonito, ¿eh? ¿Sí? Pues este Dios Padre con sentimientos de madre, ¿sí? Es un Dios que ha purificado a este leproso, ¿sí? Que le ha restituido plenamente la comunión con él. Purificar significa volver a estar en comunión. Y esta es la buena noticia que la gente esperaba, especialmente los más alejados, los más abandonados, los más marginados y despreciados por la sociedad, por la gente, por la institución religiosa. Y por eso toda esta gente acude con Jesús. Preguntémonos hoy, ¿la gente hoy acude con nosotros? ¿Cómo recibimos a aquellos que todavía acuden a nosotros? ¿Los acogemos? ¿Los rechazamos? ¿Ponemos por delante nuestras leyes para hacerlos sentir todavía más marginados, más rechazados, más excluidos, más estigmatizados, en vez de acogerlos tal y como están, tal y como son, para mostrarles la splagetsomai, la compasión de este Padre con sentimientos de madre? Yo creo que este es un muy buen termómetro para medir la calidad y la intensidad de nuestra vida cristiana. Muy bien, pues hasta aquí mi contribución. El día de hoy es un evangelio, como les había dicho al principio, intenso, ¿verdad? Muy intenso, muy profundo, muy hermoso, pero también muy retador. Entonces, quiero agradecer a todos aquellos que me han enviado sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones. He recibido mensajes de gente prácticamente de toda Latinoamérica, de Estados Unidos. Gracias por sus porras, por sus ánimos para continuar con este canal de estudios bíblicos. Haré lo posible por seguir adelante en la medida de mis posibilidades. Yo espero que sí. Entonces, gracias por sus ánimos y por sus porras. Gracias también por sus preguntas. Muy interesantes todas ellas. Acuérdense, no hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Toda pregunta es muy interesante y yo me las tomo muy en serio y trato de responderlas en la medida de mis posibilidades. Entonces, ténganme paciencia, por favor. Ya saben, estoy a su disposición, a sus órdenes, a través del correo electrónico verbumdayofm@gmail.com y también en la página de Facebook @verbumdayofm. Con este video terminamos ahorita, momentáneamente, el tiempo ordinario. Y el próximo video estaremos hablando ya del primer domingo del tiempo de Cuaresma. Increíble ya la Cuaresma. Ya llegamos a la Cuaresma en este 2021. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarme. Dios que los bendiga a todos. Y ya saben, a vivir ese splagetsomai, esa compasión profunda, ¿sí? Activa, con obras prácticas. A eso nos invita el Evangelio el día de hoy, para mostrarle a todos el amor y para hacer que todos puedan ser capaces de entrar en comunión con la comunidad y en comunión también con Dios. ¿Ok?
Gracias a todos, que tengan muy buen día, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima y ya saben, como siempre, el saludo franciscano, paz y bien.